Bien, la declinación o el envío del caso del Intran a la Procuraduría le da inicio a otro proceso en que el gobierno se lava las manos. Hugo Vera va a tener que defenderse. Por otra parte, el domingo, el presidente y el ministro de Turismo estuvieron visitando la zona colonial. Yo le quiero decir algo al señor presidente y al ministro de Turismo, que están haciendo un esfuerzo para la rehabilitación de la zona. La situación del crecimiento del mundo, del país, de la ciudad y del barrio es proporcional, todo crece. Pero la ciudad más antigua de América se está viendo afectada por un crecimiento que parece que no tiene mucho control. Ayer se anuncia la construcción de un parqueo y nosotros le dijimos ayer al señor presidente y al ministro de Turismo que hablen con de Línea Ascensión, que tiene depositado en obras públicas 7 proyectos de parqueo en la zona colonial. No uno, no, 7. Y no son plazas para vender pizzas y poner negocios, son parqueos. Hoy la zona colonial es intransitable por 2 razones. Primero, al no haber parqueos, todas las calles se están atisbadas de vehículos parqueados. ¿Por qué? Porque ahí siguen habiendo negocios, viven personas y hay actividades de todo tipo. No hay donde parquearse, pero adicionalmente les recomendamos que a menos que sea una necesidad, no visiten la zona colonial hasta que no terminen una serie de obras que impiden el tránsito en la zona colonial. La calle Mercedes y sus inmediaciones. Si solamente tenemos Mercedes, Conde, José Gabriel García, Arzobispo Porte, Padre Villini, Arzobispo Noel, y de ellas el Conde es peatonal y las Mercedes, que es la que más transita, está en reparación, pues no tiene sentido, además de la cantidad de monumentos que se están reparando. Cosa buena, pero que la ciudadanía debe conocerlo, no se metan en la ciudad colonial. Lo mismo le decimos de que en la mañana, si usted viene del norte, viene del Cibao, trate de entrar a la ciudad antes de las 6 de la mañana, porque después de las 6, desde los Alcarrizos hasta la capital, no se puede transitar por el tapón. Lo mismo si viene de la zona oriental hacia el centro, no puede transitar. Entonces, solamente que lo hagan los que tienen la necesidad. Pero ahora es peor. Ahora a todas horas es el problema. Semáforos, camaritas y cosas así no van a solucionar el problema. Eso lo están empeorando. Como ayer recibimos toda la información de que el famoso muro, que parecía una necesidad y que marcaba la frontera, le estaba dejando al lado haitiano cientos de kilómetros cuadrados del lado haitiano y que pretendían que los haitianos lo respeten. Si usted hizo el muro donde usted quiso, no critique al otro lado
que haga lo que quiera con su territorio que usted le dejó. No, ustedes tienen que respetar el espacio entre el muro y las pirámides. No, usted hizo un muro, usted marcó la frontera. Porque no es en los organismos internacionales que eso se va a debatir. Lo de nosotros no es fácil. Lo de nosotros no es fácil. Por todas partes hay problemas. Y lo peor no es que hay problemas. Lo peor es que cada día se empeoran los problemas en vez de mejorarse. Yo quisiera que el doctor del Castillo nos pase su opinión sobre unos conflictos que tienen un común denominador. República Dominicana y Haití, Ucrania y Rusia, Taiwán y China, Palestina e Israel. Doctor, esos conflictos realmente se resuelven unificando los países que están enfrentados. Bueno, no poniéndolos de acuerdo, no, unificándolos, porque parecen eternos esos problemas. No, hay una propuesta, o hubo una propuesta, cuando se discutió el asunto de la creación de dos estados, en el caso de Israel y los palestinos, crear un solo estado y que los dos pueblos convivieran ahí en ese territorio. Pero en ese momento los árabes eran mayoría. Y en caso de celebrar elecciones, a ellos les tocaría prácticamente manejar todas las instituciones. Hoy en día eso se ve una situación muy difícil, y lo único que se considera un tanto viable es la ejecución finalmente de la resolución de Naciones Unidas 181 que crea dos estados. Se llegó a avanzar en un momento determinado en esa dirección, pero sectores radicales de los dos lados, tanto del lado palestino como del lado israelí, torpedearon esos esfuerzos. Se llegó incluso a la creación de una Autoridad Nacional Palestina que está ahí. Se celebraron elecciones en Gaza, las ganó Hamas, un grupo ultra que dicen que fue creado y financiado por Israel, ha puesto la cosa realmente difícil. Pero yo digo que hay una actitud, no solo hay que ver el problema de Hamas, sino también hay una actitud de parte de Israel, porque Hamas no maneja, no controla Cisjordania, y en Cisjordania, que es territorio palestino, donde hay una Autoridad Nacional Palestina, lo controla Israel. Ellos construyen asentamientos en territorio palestino. Doctor, esa gente discute en territorio, no están averiguando que Abraham era el padre de ellos y que Sara y Agar eran las dos. No, son dos pueblos diferentes, ya eso hay que aceptarlo. Ahora, Haití y República Dominicana son dos pueblos diferentes. Rusia y Ucrania son un solo pueblo, como pueblo. Es decir, tienen las mismas raíces, el mismo idioma. No es el caso de Haití y República Dominicana. Ucrania y Rusia, es lo mismo. Son pueblos eslavos. Tienen eso en común, su origen, una misma etnia, como la mayoría de los que pueblan Europa del Este, son de la misma etnia, son eslavos, incluso culturalmente, el idioma son muy parecidos, tienen muchos rasgos en común. Ucrania y Rusia nacieron en el mismo proceso. Yo siempre subrayo, Ucrania no existió en el mapa político sino después de la creación de la Unión Soviética. Son pueblos que tienen mucho en común. Incluso hasta el otro día había un presidente que era abiertamente prorruso, de ascendencia rusa, que ganó con los votos de los ucranianos. ¿Y había gobernantes rusos de origen ucraniano? Sí, claro, Brezhnev, por ejemplo, sí. Yo digo que convivieron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que las grandes potencias se plantearon una lucha ahí, un pulseo por el predominio en esa zona. Y eso terminó dividiendo a los ucranianos, que hoy en día han prohibido la religión ortodoxa
que hoy en día han prohibido el idioma ruso y que además de eso dicen que los rusos son asiáticos, que los rusos son asiáticos y que no son igual que ellos. Y tienen ese discurso cuando la parte este de Ucrania está mayoritariamente habitada por rusos o ucranianos de origen ruso, y también Crimea, y también Odessa, que es una ciudad importante, costera, en la parte sur del país. Yo creo que esos son situaciones que se han creado de manera artificial, porque esos pueblos siempre convivieron en paz. Esa es la verdad, siempre convivieron en paz. Lo de China es lo mismo también, es decir, no, Taiwán y China. Bueno, Taiwán era parte del territorio de China. Los taiwaneses son chinos. Los taiwaneses son chinos, eso siempre fue parte del territorio de China. Y todos los países reconocen el principio de una sola China, incluyendo Estados Unidos. Pero la geopolítica, pues se ha metido ahí y eso es un problema hoy en día. Yo recuerdo que fui en una ocasión a Taiwán y los propios taiwaneses planteaban que la unificación era algo prácticamente irreversible. Y sin embargo, fíjese por dónde va la cosa. Yo digo que son conflictos que se han venido creando de manera artificiosa. ¿Cómo puede haber diferencias políticas tan serias? Sin embargo, Taiwán tiene inversiones en China. Sí, por eso le digo que eso fue parte de un proceso en donde se sentía la cercanía y los taiwaneses no tenían inconveniente en invertir en China. Hay una especie como de ciudad industrial en China que es multimillonaria, donde trabaja un montón de gente, que eso es de capital taiwanés. Yo tuve la oportunidad de conocer eso y vi el proceso de crecimiento de China, donde estaban prácticamente todas las empresas grandes del mundo establecidas ahí, aprovechando el tamaño del mercado chino. Sin embargo, hoy, entonces ya eso es China es una amenaza. De repente se descubre que China es una amenaza. Ahora, no se puede comparar. Yo digo que hay un doble discurso, porque usted ve, por ejemplo, lo que opinan los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza, lo que tiene que ver con el caso de Rusia y eso que ellos están haciendo ahí en el territorio ucraniano. Sin embargo, en el caso de Israel, que está ocupando tierras ajenas y que está matando en tierras ajenas ciudadanos, gente inocente, el discurso es otro. Ahora, yo digo que hay algunas diferencias porque los rusos son, como yo dije, mayoría en Crimea, tienen una presencia importante en el este y en algunas ciudades de Ucrania. Y de alguna manera los países, cuando hay una situación de ese tipo planteada, intervienen. Bueno. Y hay un acuerdo que se firmó en el 2014, que está registrado en Naciones Unidas, que eso simple y llanamente no se respetó. Es decir, ahí hay muchos elementos que conjugar, son situaciones diferentes, pero los países que tienen su discurso antirruso y que critican, que defienden el derecho a la integridad territorial de Ucrania, que defienden los derechos humanos y que critican las violaciones que se le atribuyen a Vladimir Putin, cuando se trata de Israel te dicen a ti otra cosa. Doctor, usted se ha dado cuenta de dos cosas. Primero, que en pleno siglo XXI, las naciones, la Organización de Estados, las Naciones Unidas en el mundo entero, y no han podido resolver ningún problema de conflictos existentes, por ejemplo, lo que hemos mencionado hoy. Y lo otro es
que tenemos 2 guerras y parece que varias pendientes. Y es que no hay otra forma de resolver los problemas que no sean a través de la guerra. Lo que pasa, entiendo yo, es que estamos entrando en lo que le llaman la trampa de Tucídides. Hay un proceso de recomposición mundial. Hemos estado pasando de un mundo unipolar a otro multipolar. Y cuando se producen esos procesos, cuando hay potencias que ven amenazado su predominio, su posicionamiento en el mundo, siempre hay esfuerzo por evitar esos cambios. Y eso es lo que explica todos estos conflictos que están ahora mismo. Está decreciendo el poder de Estados Unidos, claro, y se pueden crear otros poderes. Claro que sí, claro que sí. Y puede en el futuro haber un enfrentamiento, por ejemplo, entre Rusia y China, cuando crezcan más, por hegemonía. Bueno, ellos siempre tuvieron sus diferencias, pero la política de Estados Unidos los unificó. Porque hay que entender, las grandes potencias tienen sus intereses. Tienen sus intereses. Cuando la Unión Soviética, en tiempos de la Guerra Fría, los intereses de China no eran totalmente coincidentes con los de los soviéticos y tenían contradicciones. Estados Unidos aprovechó eso y estableció una alianza con China. Pero ahora, la gran amenaza, entienden ellos que es China, porque China fue escalando, se fue posicionando, se convirtió en la segunda economía del mundo, la primera potencia comercial, es uno de los países que más presta, que más compra, que más invierte. Se equivocó China, Estados Unidos, cuando dijo, China puede ser la gran fábrica y nosotros el gran cerebro, la gran tecnología. Ellos son las manos para fabricar cosas y nosotros somos el cerebro para diseñar. Se equivocaron cuando pensaron eso, porque ahora resulta que el chino es las 2 cosas. Bueno, yo creo que como consecuencia de esos intercambios se produjo un milagro, prácticamente un milagro. ¿Por qué? Bueno, porque China pudo sacar de la pobreza unos 800 millones de seres humanos. Y Estados Unidos en esos intercambios también tuvo un gran beneficio. El problema es que China creció, se desarrolló y ellos entienden que ahora mismo es un competidor. Y así es como están planteadas las cosas. Pero en aquel entonces era muy difícil de prever que eso podía ocurrir. Y ocurrió en un tiempo relativamente muy corto. Mientras Estados Unidos hacía la guerra en Oriente Medio, los chinos hacían los negocios. En Irak ellos eran los que tenían los contratos para la industria petrolera, para la construcción, mientras Estados Unidos hacía el esfuerzo militar. Lo mismo en Afganistán y también en Siria. Oriente Medio salió de la influencia decisiva de Estados Unidos y eso hoy es lo que está en juego. Hoy eso es lo que está en juego. Estados Unidos ha tenido una manera de abordar la realidad mundial que yo digo que es equivocada, porque mientras China tiene proyectos de inversión, como eso de la ruta de la seda, que es atractivo para todo el mundo, ellos han querido gobernar el mundo imponiéndole su voluntad a países que definitivamente entienden que hay que defender sus intereses nacionales. Y entonces esa es la realidad de hoy. Ellos ahora mismo tuvieron una iniciativa en el marco de la cumbre del G20 pasado, un proyecto que se vio como algo muy esperanzador y muy positivo, que fue unir India, Oriente Medio y Europa, una especie de alternativa a la ruta de la seda para Oriente Medio. Eso concitó mucho entusiasmo. Sin embargo, la actitud de Israel ahora mismo con respecto a los palestinos está desbaratando todos esos esfuerzos. Y entonces hay que, el Occidente y Estados Unidos, que es el líder, tienen que reformular sus políticas. Bien, porque están teniendo reveses serios. Vamos a terminar el comentario diciendo que en el día de ayer se convocó a una huelga. Yo quiero decir que si revisamos la historia
reciente pasada de el mes de noviembre de todos los últimos años, vemos que hay una constante, y es que todos los años un movimiento popular convoca una huelga en el Cibao, y que ese movimiento pues tiene las mismas reivindicaciones pedidas, y parece ser que tiene un autor intelectual, que por cierto ayer hasta la Embajada de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que tengan cuidado. Hoy no sabemos cuál fue el resultado, ningún medio trae nada, y quiero decir que un estudioso del movimiento dice, me da el nombre y el apellido, nosotros no lo podemos dar porque no tenemos esa prueba, pero nos dice que esa huelga la hace un señor de nombre Juan, el nombre es real, todos los años, buscándose un dinerito para la Navidad. Lo mismo para Semana Santa. Ahora no ha insistido mucho porque ese Juan es producto de o pertenece a la gran alianza que llevó al actual gobierno al país. Que todo esto lo conoce bien el gobierno que preside el presidente Abinader. Cualquier otra cosa sería dar más datos. Nosotros no tenemos la prueba. Lo que sí es que hubo una convocatoria que produjo hasta un comunicado de la Liga suspendiendo un partido en San Francisco y un comunicado de la embajada advirtiéndole a sus ciudadanos que no salgan en el día de ayer. Eso no es especulación, esas son verdades. Vamos pues a hacer una pausa diciendo que cuando el gobierno dice que aquí hay crecimiento, no es una tontería, es verdad. Hay crecimiento, y el que quiera que haga este ejercicio, que cuente la cantidad de supermercados grandes, los grandes supermercados, el Nacional, la Sirena, el Bravo, la Cadena, etcétera, que cuenten los supermercados que han nacido, han crecido y se están construyendo en ese rectángulo de la capital. Dos cosas nos llaman la atención. Tres cosas: el tránsito, tapón constante, la cantidad de viviendas, de apartamentos, de construcciones de más de 10 pisos, y la construcción de supermercados en una proporción mayor a la cantidad de habitantes que viven en el lugar. Inexplicable desde el punto de vista simple, pero los economistas deben de decirnos a qué se debe eso. Vamos a hacer una pausa.